Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Esta es una reunión pública de la rama Hesperia de la Sociedad Teosófica Española y todos los cuartos martes de cada mes hacemos una conferencia pública. Así que para comenzar, para dar comienzo al acto, vamos a hacer la invocación que hacemos habitualmente en la rama, que os pido que me sigáis con el pensamiento en silencio. Que aquellos que son la expresión del amor inmortal bendigan con su auxilio y guía a la sociedad fundada para la promoción de sus planes. Que ellos la inspiren con su sabiduría, la fortalezcan con su poder y la vitalicen con su actividad. Que así sea. Bueno, pues hoy tenemos el agrado de tener una conferencia brindada por Miguel Martínez de Paz. Miguel fue presidente de la rama Hesperia y es un teósofo con mucha antigüedad, y en este caso, bueno, él ha hecho, digamos, tiene una larga trayectoria porque empezó aquí en Madrid en una rama que había, la rama Sirio, luego se disolvió esta rama y se pasaron a la rama Hesperia, y aquí está desde hace muchos años. Entonces, Miguel nos va a presentar hoy, gracias Miguel por participar en este ciclo, nos va a presentar una conferencia que se llama Despejando Horizontes Internos. Antes de darle la palabra a Miguel, os tengo que advertir que esta conferencia este acto está siendo grabado, y que en virtud de la protección de datos, si vosotros, en principio se graba la imagen del ponente, pero cuando vamos a hacer primero durante una hora, Miguel va a desarrollar su ponencia, y después vamos a dar lugar a preguntas y aportes que pueda haber. Entonces, en el momento en que hacéis una pregunta o que intervenís con un aporte, vuestra imagen aparece en la pantalla y va a aparecer en la grabación. Si no queréis que vuestra imagen aparezca, pues tenéis que deshabilitar la cámara. Deshabilitar la cámara para que quede en negro o con vuestro logo. Habilitando la cámara y participando, dais vuestro consentimiento para que esta imagen aparezca en la grabación, la cual será subida luego al canal de YouTube de la rama, donde tenemos otras conferencias y otros actos. Bueno, pues sin más, entonces voy a pasarle la palabra a Miguel. Te voy a habilitar para que puedas... bueno, ya estás habilitado como coanfitrión, Miguel, así que puedes comenzar, Miguel, adelante. Bien, pues buenos días, buenas tardes a todos. Celebro estar con todos vosotros para transmitiros mis reflexiones. No pretendo dar un producto de consumo ni tampoco información, porque de información ya vamos bastante servidos los aspirantes espirituales. Lo que pretendo es que con estas reflexiones sencillas pues podamos ir realizando un trabajo de conciencia, un trabajo para entrar en esos planos internos y entrar en esa tarea de conciencia que día a día nos puede ir transformando para buscar esa senda de lo esencial, trabajando en ella y por lo tanto dejando nuestra purificación de los vehículos como una buena predisposición para que la inspiración de lo superior guíe nuestras vidas.
Para entrar en la reflexión sincera y práctica de un proceso de la conciencia como este, hemos de ir permitiendo que lo más material de nosotros quede aparcado o relegado a su propio terreno, que es el de la temporalidad. Así pues, si esto lo vamos logrando poco a poco, quedaremos internamente libres y más capaces para ir abordando el genuino campo de lo sagrado de manera paulatina. El campo de la inspiración que fluye de los planos superiores, y así iremos también entrando en el terreno de las transformaciones sucesivas que la conciencia espiritual nos vaya requiriendo desde el silencio de la mente, espacio que iremos observando y por lo tanto iremos así conociendo. He perdido el... No son terrenos de prisas ni de ansias por lograr nada, sino de infinita paciencia, de renovada humildad a toda prueba y de renuncia al tan complicado yo personal, entregando nuestros vehículos de manifestación al servicio de lo que es el eterno y permanente ahora. El plan divino de evolución que los maestros conocen y sirven ya tiene trazados sus propios derroteros y las leyes divinas han de cumplirse con total aceptación, entrega y compromiso. El portal de conocimiento y de autodescubrimiento que habitamos psicológica y espiritualmente, llamado teosofía, fue abierto en esta época para los aspirantes espirituales sinceros por un alma muy vieja y ya largamente entrenada, una mujer valerosa, intrépida y capaz, que se entregó totalmente al propósito de un servicio superior para ayudar a despertar a toda la humanidad como los hermanos mayores le fueron indicando. Fue desgranando y definiendo los secretos iniciáticos de la sabiduría ancestral. Pensemos un poco en la profundidad de su trabajo y de todas las circunstancias que honraron su vida para dejarnos el legado que vamos estudiando y que nos va abriendo internamente a horizontes de una vida más plena y universal, ya conscientes del necesario trabajo interno a ir realizando día tras día. Imaginemos todo el tremendo proceso que tuvo Blavatsky para estar capacitada para tal obra como le fue encomendada. Realmente es en nuestra pequeña medida, es también el proceso que cada uno de nosotros, en nuestra pequeña medida, repito, hemos de ir realizando para conectar nuestra alma con lo superior, con lo divino. Quizás, tal vez, no hayamos entendido suficientemente la esencia de los contenidos dados. Esencia que es vibración, que es paulatino descubrimiento de algo más bello, potente y sutil de lo que la mente humana pudiera imaginar y proveer. Se nos ha dicho que la mente es la destructora de lo real. Por eso digo que hay algo más sutil y más bello que nuestro ser en su trabajo en la materia tiene que conquistar, porque lo necesitamos. Necesitamos comprender por qué estamos aquí y cuál es el Dharma que nos ha traído a la vida física. La vida de esta tan confundida humanidad atraviesa una tremenda y crucial etapa que puede cambiar tiempos y destinos. Y a esta humanidad hemos venido posiblemente porque tenemos deudas con ella y porque tenemos que saldar un pasado renovando los propósitos más audaces y a menudo
tan desconocidos por los caminos que trillamos habitualmente, arrastrando mentes lastradas por la confusión y el egoísmo. Los retos que afrontamos y que hemos de asumir con dignidad necesitan una mente renovada, limpia y sensible a las influencias de los mundos superiores. Para asistir a la gran fiesta de la renovación, hemos de llevar nuevas vestimentas que dignifiquen la presencia, nuestra presencia. Los viejos hábitos impiden los nuevos horizontes a descubrir y a surcar. No seremos útiles a los propósitos más sagrados de la vida si no dejamos los lastres arraigados y entramos en ese campo donde encontramos los espejos que nos muestran nuestra realidad a asumir y en ella conscientemente a trabajar. Los llamados hacia una vida superior fueron realizados en todos los tiempos habidos. Nunca la humanidad estuvo sola. Siempre hubo escuelas iniciáticas en todas las culturas y dejaron su legado, su testimonio de que la vida es algo trascendente en sus múltiples niveles de manifestación y que hay un propósito último que rige en todos los procesos naturales, en todos los que estamos inmersos, ¿no? Somos parte de la historia de la humanidad que habitamos. Por tanto, creo que también hemos de ser el firme presente y así crear el futuro renovado que a todos nos aguarda, plan de evolución. Esta perspectiva nos lleva a la más profunda reflexión, porque solo en ella, en nuestra íntima reflexión, podremos seducir el compromiso de ser eslabones vivos, actuantes, de una evolución pendiente que ya se vislumbra como imprescindible para la raza humana, para toda la vida planetaria. A menudo deambulamos en círculos de confusión propios del medio humano que habitamos. Debatimos con la pequeña razón humana ligada a nuestra personalidad y situaciones. Pero si no somos capaces de abrir en espiral ese círculo que nos ata y condiciona, no nos será posible aspirar a una sabiduría interior que nos dé respuestas lúcidas y prácticas ante los dramas y retos de la vida social y humana. La complejidad de las situaciones en que vivimos en estos tiempos reclama una capacidad de observar desde una posición más elevada o atemporal para poder gestionar el día a día con la calma y la serena observación de las realidades a dirimir. Hemos de ir permitiendo que lo superior en nosotros vaya tomando las riendas de la vida, de sus problemas y de sus posibles soluciones. Hay mucho material mental que después del oportuno discernimiento hemos de ir descartando. La instrucción que se nos ha venido dando desde la teosofía tiene inmensos contenidos, diferentes niveles de conocimiento y por lo tanto de compromiso. Y así, en alguno de ellos se encuentra nuestro centro de gravedad evolutivo, el cual debemos ir descubriendo para poder actuar reflexionando desde el flujo de la inspiración que nos corresponda. Quiero poner un poco de acento en este párrafo porque tenemos mucha información que a veces nos perdemos en ella. Por eso digo que hay algo que corresponde a nuestro Dharma, que corresponde a nuestra afinidad interna, que se llama podría llamarlo nuestro centro de gravedad evolutivo, y ahí tenemos que buscar nuestra actividad, centrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, porque es muy importante. Ahora seguiremos viendo esto. Por lo dicho, creo que hemos de seleccionar íntimamente el campo natural de nuestro espectro evolutivo, el cual se ha ido generando
como resultado de muchas vidas y experiencias cuyos frutos permanecen en la memoria del ser espiritual que habita temporalmente nuestros vehículos de manifestación. Esto está en la parábola de los talentos. Es importante, es el mensaje que tenemos de esa herencia que desarrollar, que es de nuestro propio ser en otros vehículos humanos, y hay riqueza en esa experiencia y hay capacidad mayor que si nos refugiamos tan solo en la personalidad humana. Evidentemente hay un karma y un dharma que nos han traído a la vida física y que nos implica en el asumir todo lo que la vida nos pone delante como escalón ascendente a superar, también como horizonte insoslayable a descubrir, pruebas y retos a ir superando y creciendo en la comprensión de las leyes divinas que gobiernan la vida una, toda la vida existente. De esta manera, el ámbito que vamos asumiendo y gestionando trasciende los aspectos meramente personales para ir comprendiendo el rol o servicio que hemos de ir realizando en un orden más amplio, más incluyente y universal. Nos iremos dando cuenta de que hay un trabajo tan oculto como esencial y que en nuestra voluntad sincera y propio nivel hemos de ir descubriendo y tomando la parte correspondiente. Es el trabajo diseñado por los regentes planetarios que viven en los espacios internos de la vida terrestre. Seres de luz y de sabiduría que propiciaron el trabajo de nuestros fundadores a fin de dar a la humanidad las claves o pautas a seguir como aspirantes a la regeneración humana y hacia una vida superior. Pienso que a menudo, y después de décadas de estudio, nos quedamos en el nivel de acumulación de datos y de citas, formando un gran acervo mental e intelectual. Claro está que la información se nos da para estudiar en ella y así obtener ideales elevados y actitudes prácticas para la vida humana. No obstante, creo sinceramente que hemos de poner la atención en descubrir y procesar los aspectos que nos competen directamente por resonancia con el eco consciente que nos producen y motivan, quizás despertando antiguos amaneceres y procesos en los que nuestro ser real ha estado implicado. Siempre hay continuidad en los aspectos evolutivos pendientes y abordados vida tras vida, cada vez en un horizonte más amplio y esencial comprometido con la ley universal. El trabajo de la consciencia que dirime situaciones y desarrolla capacidades internas es el eterno momento presente, que requiere toda la atención necesaria, lo cual es posible de ir desvelando tras las crisis de identidades temporales arraigadas y las pruebas o retos que podamos ir superando. Ahí, en todo ese proceso, se crea nuestra capacidad de ir asumiendo lo que nuestro ser superior vaya poniendo en nuestra conciencia. Hay sendas de bendición y de protección en las que se confirman los pasos certeros de nuestro humano caminar, porque no estamos solos en este vivir humano. Los innumerables seres que en toda la humanidad terrestre vivieron y dejaron huellas y semillas de una vida espiritual no pueden estar ausentes del actual proceso evolutivo planetario. No puedo imaginar que abandonaran sus semillas sin cuidarlas ocultamente y en la medida oportuna permanecer presentes en el proceso de la vida interna terrestre. Nuestra literatura nos habla de los sacrificados budas de compasión, bodhisattvas,
bodhisattvas, las huestes al servicio del Cristo y de tantos altos iniciados y jerarquías que permanecen ayudando a la humanidad. Quizás también estén internamente presentes muchos otros hermanos que amaron y aman a la humanidad, porque en sus días formaron parte de ella y dejaron huellas certeras de lo que es trascendente o esencial. Creo que por ello siguen formando parte en la vida oculta de la misma humanidad y al servicio de la jerarquía planetaria para tratar de emancipar a la humanidad que despierte. La realidad de todo esto la podemos ir percibiendo a medida de nuestro constante caminar y purificar nuestro ser humano total, mediante el compromiso sincero y la entrega a la vida superior, con todas las consecuencias probatorias inherentes a este propósito del alma espiritual. El paulatino autodescubrimiento deviene así en la herramienta esencial. Lo que mucho vale, mucho cuesta, pero merece la pena. Blavatsky nos habla de ese camino empinado y pedregoso que nos lleva al confín del universo, algo así nos dice. He querido incluir también una presentación del Bhagavad Gita que creo que en lo que define la batalla de Kurukshetra. Sí, un momentito. Vamos a ver. Voy a leer el primer párrafo y luego ya entro en las diapositivas que hemos preparado entre Miriam y yo. Entre las muchas traducciones que hay del Bhagavad Gita, he cogido una de Barcelona, que es muy antigua, que tengo, y me parece he extraído unos párrafos que me parecen maravillosos para inducirnos al estudio del Bhagavad Gita, que es una de las obras más inspiradoras que se han escrito. Bien, vamos a cambiar. Aquí, ¿estamos ya? Una de las obras más inspiradoras y motivadoras en la senda de la andadura interna proviene de la literatura ancestral antigua de la India. Se trata del Bhagavad Gita, libro que forma parte del extenso poema hindú conocido como el Mahabharata y que data su antigüedad en unos 1500 años, en unos 5000 años. Parece tener un fuerte fundamento histórico, ya que en los Vedas hay referencias a personajes del Mahabharata. Supuestamente intervinieron en una guerra intertribal ocurrida en el segundo milenio antes de Cristo y en la que participó toda la India septentrional. Este antiguo poema narra en lengua sánscrita la epopeya de las reyertas entre los Kurus y Pandavas, que tenían como predecesor común a Bharata, hijo de Sakuntala. El Bhagavad Gita, Canto del Señor, cuyo título completo es Srimad Bhagavad Gita Upanishad, enseñanzas impartidas en el canto supremo del Señor, se encuentra en el libro sexto, Bhishma Parvan, sección sexta del Mahabharata. Se trata de un Upanishad, enseñanza a los pies del maestro, es decir, es una revelación espiritual de una enseñanza secreta impartida por Krishna. Los 18 breves capítulos del Gita versan sobre el diálogo que mantuvieron Krishna y Arjuna ante el desfallecimiento de este último, breves instantes de la batalla final que decidiría la victoria de uno de los bandos. Arjuna, el más diestro de los Pandu, siente flaquear su ánimo. Ahora, Arjuna es el más diestro de los hijos de Pandú.
siente flaquear su ánimo cuando ve la mayoría de sus familiares y amigos entre las filas enemigas. El cuerpo central de este bello poema filosófico espiritual es la respuesta de Krishna ante el desaliento del valiente Arjuna, que se niega a luchar a muerte contra sus seres queridos. Krishna le habla a Arjuna acerca del universo, de quién es él y su condición en medio del cosmos, además de la misión que debe desarrollar el ser humano en la Tierra y de cómo han de comprenderse los misterios de la vida y la muerte. Krishna vivió en la India hace unos 5000 años y allí pasó su vida terrena, cuya duración fue de unos 125 años. El Bhagavad Gita junto al Srimad Bhagavatam constituye la piedra angular de todas las religiones y sectas religiosas hindúes de tendencia bhakti, devocional, adentrándose en la personalidad divina de Krishna, aceptado como un maestro perfecto, una encarnación sobre la tierra de ese poder omnipotente, omnipresente y omnisciente que los occidentales llamamos Dios. El mensaje esencial de los Vedas, tanto el de Srimad Bhagavatam y aún más claramente enunciado en el Bhagavad Gita, es el Dios, el Señor del universo, el absoluto manifestado. Se manifiesta una y otra vez en forma humana sobre el planeta, avatares, dejando un cuerpo para tomar otro con el propósito de liberar a sus devotos de las miserias del océano de Maya, ilusión, que constituye este mundo de los sentidos, llevándolos a alcanzar la otra orilla, la liberación de todas las limitaciones que constituyen nuestro ego, basado en las experiencias limitadas del limitado mundo material. Nuestra ilusoria conciencia de individualidad se debe a la ignorancia de que aquello, ese poder perfecto, habita dentro de todas las criaturas, siendo nuestra real identidad y la fuente misma de la vida. Es el creador, manifestación, conservador y destructor de todo lo creado, lo manifestado. Por eso se revela a aquellos que buscan en él su refugio, dándoles la experiencia interior de ese poder real dentro del ser humano, dotándolo de vida y con el que termina fundiéndose. Este es el mensaje más importante contenido en todas estas sagradas escrituras de origen hindú. Por otra parte, sorprendentemente, constituye un factor común en casi la totalidad de las escrituras, que narran la vida o enseñanzas de los grandes maestros, a pesar de pertenecer a diferentes épocas, culturas y procedencias geográficas. Rama, Krishna, Buda, Sócrates, Zoroastro, Moisés, Patanjali, Lao Tse, Jesús, Mahoma, Sankaracharya, Kabir, Sri Chaitanya, Sri Ramakrishna, etc. Todos estos grandes maestros revelaban una experiencia a sus discípulos, iniciándolos en el eterno conocimiento de la verdad. Estos discípulos más tarde recogían sus enseñanzas y describían las experiencias que obtenían al poner en práctica el conocimiento en el que el maestro les había iniciado, siendo él el único guía para conducirles a través del camino. Imagino que en estas enseñanzas iban acompañadas de un efluvio, de un egregor, ¿cómo diría?, de una vibración que predisponía los vehículos superiores para que ser como crátera, como receptáculo, como cáliz, para que esas enseñanzas despertasen esa esencia divina que en todos mora, como antes reflejaba. Era realmente, según estas descripciones, era iniciático. En todas las manifestaciones que ha tomado el maestro, siempre hacia el final de su vida,
les explica a sus discípulos acerca de su continua presencia en la tierra. Bien haciendo alusión a sus anteriores encarnaciones o bien aludiendo a una segunda venida después de su muerte. En el Gita, Krishna dice: siempre que el bien decae, extinguiéndose poco a poco, predominando en su lugar la maldad y el orgullo, mi espíritu se manifiesta en forma humana sobre esta tierra. Miguel, Sí, perdón, ¿tú estás avanzando las diapositivas o tienes previsto avanzarlas? Porque estamos viendo solo la primera, ¿eh? pues no sé, yo la estoy avanzando, sí. Bueno, si lo voy a mandar en el texto de todo lo que todavía continúa, que no sé, a lo mejor no lo hemos hecho bien, me lo habíais dicho antes. Os lo puedo mandar todo esto, ¿eh? No hay problema. Bien, vamos a seguir. ¿Aquí no veis tampoco esta? ¿No veis esto tampoco, Carlos? Estamos viendo solo la primera, Pues no, me lo teníais que haber dicho antes, yo no... pero no sabía que No, es que estabas haciendo, que ibas a hacer. hay 18 diapositivas, por lo menos, muy bonitas, Uf, además. ya. Bueno, vamos a ver Pues mira, vamos a solucionar esto. a ver, tienes que dejar de compartir y volver a compartir. ¿Tú le has dado iniciar presentación? Pues sí, yo creo que sí, pero no sé. Claro, lo que pasa es que tienes que compartir el escritorio, no la aplicación, no el PowerPoint. Tienes que compartir y comparte el escritorio. Y ahora Ah, ¿se ve inicia ahora la ya? presentación. Sí, lo vemos. Y ahora dale a iniciar presentación. A ver, ¿dónde está esto? La tienes creo que la tienes abajo o F5, si no, de F5 directamente. A ver. Bueno, pues no sé, Aquí estamos viendo, ¿lo veis veis el cambio? ¿Somos en esa realidad? ¿Veis el cambio? no, dice, estamos viendo la diapositiva 21, aquí llegados a través de la propia presentación. A ver, Hace una cosa, no le des a iniciar presentación, sino que directamente cambia la diapositiva que estás Bueno, mostrando en las la demás izquierda. son solo letra. Bueno, os lo voy a enviar bueno, pero ahora necesitamos escucharte a ti Vamos a seguir. junto Pues con la diapositiva. esto esto ya terminó el tema del Bhagavad Gita con esto de Krishna, que es muy importante y más en los tiempos que vivimos. Aquí llegados a través de la propia presentación del Bhagavad Gita, nos cabe continuar en ese estado de silencio expectante y reflexivo, a fin de abordar de una manera sencilla y paulatina lo anteriormente referido al respecto de la actitud necesaria en la vida diaria. La silenciosa aspiración que se eleva desde nuestra alma espiritual nos lleva a conectar con algo de nuestra esencia trascendente, y es algo de tan benéfico efecto que la voluntad toma alas en el sublime propósito de morar en lo permanente, de transmutar las materias para que puedan ser un reflejo de lo divino en las mentes y corazones anhelantes de esa vibración que consuela, ilumina, que fortalece y que marca rumbos certeros en medio del humano conflicto. Somos esa realidad esencial que permanece por siempre, al ser vida inmortal, y la consciencia de todo ello es el vehículo poderoso de nuestra realización en medio de los conflictos y situaciones en que estamos sumergidos como humanidad inconsciente y deudora para con la ley divina. La purificación es ardua tarea, pero cuando se despierta el sentido superior de la vida, todo reto o dificultad se hacen asumibles porque en el ser despierto ya se interpretan como honras o combustible vivo
de ascensión espiritual. Eso es el sendero probatorio que todos hemos de recorrer para surcar en raudo vuelo hacia los horizontes de paz que nos aguardan, donde los seres amorosos de luz nos abrazan por nuestras luchas y nos señalan los nuevos horizontes a desvelar, los nuevos universos a descubrir. Aquí llegados a través de la propia perdón, es que no entiendo lo que pasa. Es el poema de las almas que han conquistado su libertad después de tantas y tantas y tantas vidas y circunstancias de todo tipo. Es la gloria de lo infinito que él llama a toda la manifestación a la casa de donde surgió, pero en una plenitud ascendente y en la ganada capacidad de realizar un bello e importante trabajo para la evolución de toda la vida universal. Es el horizonte último al que nuestras prolongadas estadas en la materia, en sus luchas y trabajos, nos ha de llevar. Bien, pues todo esto es lo que tenía preparado. Si queréis comentar. Bueno, antes, muchísimas gracias, Miguel. Lástima que no salieron las diapositivas como esperabas. Es que realmente yo no sabía tampoco qué era lo que estabas Claro, es que queriendo no sé. hacer. Pero bueno, Espera. en todo caso, gracias nuevamente. Y ahora podemos dar paso a preguntas. Para hacer las preguntas, podéis levantar la mano electrónica. Es decir, si me levantáis la mano así, no os voy a ver, lo más probable. Pero tenéis aquí reacciones en la barra del Zoom, tenéis reacciones, en reacciones está levantar la mano. De tal manera que si levantáis la mano sí que lo veo en la lista de participantes, y cuando habléis entonces podéis abrir para hablar, tenéis que abrir el micrófono, y los que no estáis hablando en ese momento os ruego que por favor mantengáis el micrófono silenciado, que es la única forma de que estemos en orden y sin demasiado ruido. Y otra vez os digo, vuestra imagen va a salir cuando estáis hablando, de tal manera que si no queréis que vuestra imagen salga y sea publicada en YouTube, pues tenéis que cerrar vuestra cámara, es decir, o taparla o deshabilitarla si no sabéis taparla, si no sabéis deshabilitarla. ¿De acuerdo? Bien, en el chat Miriam va a poner el vínculo para las diapositivas y para todo el texto, para que lo podáis leer tranquilamente. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, mientras no hay preguntas, yo había apuntado algo que me pareció muy interesante. La idea esta que mencionaste casi al principio, Miguel, de los distintos, le llamaste centros de gravedad evolutivos. Es decir, creo que se trata básicamente de descubrir en dónde estamos nosotros, en dónde estamos cada uno, ¿verdad? Y bueno, creo que eso, el descubrimiento del Dharma, de cuál es la misión, por qué estoy aquí, qué es lo que tengo que hacer en esta vida, me parece muy, muy importante, y justamente creo que es el punto fundamental que tenemos que hacer para que nuestra encarnación sea útil, porque si no la estamos desperdiciando. Probablemente no es no es la primera vez que estamos en contacto con la sabiduría perenne, con esta que a partir de Amonio Sacca se llamó teosofía. Entonces, lo que necesitamos es descubrir cuál es nuestro Dharma, cuál es nuestro próximo paso, porque nuestro futuro depende de lo que hagamos ahora, no de otra cosa, depende de lo que hagamos ahora, fundamentalmente. Por lo tanto, si dejamos desperdiciar la encarnación, si nos dejamos vivir y hacemos que la vida pase, a lo mejor cuando estamos ya prontos a morir y nos damos cuenta es demasiado tarde. Efectivamente, hay una realidad que nos trasciende,
Por eso yo siempre hago énfasis, después de tanto tiempo de estudiar teosofía y de tratar de vivirlo, de un despertar interno, un despertar que nos permita observar, como dice la voz del silencio, hay algo más que nos atañe y que somos ignorantes de ello, porque es que nos acomodamos en la temporalidad de la vida y no investigamos de esa manera que Blavatsky continuamente nos está siempre incentivando para hacer esa investigación más profunda. Hay unos contenidos inmensos en la teosofía, pero como bien dice Carlos, tenemos que buscar nuestro centro, ese conocimiento de lo que realmente es nuestro proyecto de existencia. Es posible, poco a poco, con calma. Bueno, todavía no veo ninguna mano, entonces voy a... Es que la voz del silencio ha funcionado. Justamente el descubrir cuál es nuestro Dharma, nuestro próximo paso, eso nos lleva a lo que luego decías por ahí en los comentarios de los nuevos horizontes a descubrir. Porque a veces nos conformamos con lo que ya hemos leído, con lo que ya conocemos mentalmente, como decir, bueno, pues esto está bien, ya está, ya lo conozco y tal, pero no lo conocemos. O sea, hemos leído lo que han dicho acerca de ello, pero la verdad de eso la tenemos que descubrir nosotros mismos, porque las palabras, el libro, la conferencia, todo eso son solamente unas indicaciones, pero la realidad es algo que tenemos que conocer de manera directa. ¿Te parece? Federico ha levantado la mano. Sí, bueno, ahora sí, se va animando. A ver, Federico, adelante, puedes abrir tu micrófono. Claro, hay que animar un poco esto, que todo el mundo participe. Anima. Y yo que soy el invitado, realmente, y además quiero darle gracias a Miguel por haberme invitado, pues bueno, él he levantado la mano. Bueno, yo quería decir solamente una cosa, aparte de agradecer la invitación a Miguel. Es cierto lo que me dice, que acumulamos, en su exposición, ¿no? Acumulamos datos de forma intelectual y esos datos, pues, están muy bien porque esos datos muchas veces nos conducen a algo superior incluso, pero no nos podemos quedar únicamente ahí, hay que llevarlo a la práctica, evidentemente, ¿no? Entonces creo que la reflexión esta de que los datos que acumulamos los llevemos a la práctica y los convirtamos un poco en carne, lo encarnemos, pues creo que es algo importante. El discernimiento de esos datos, como muy bien también ha dicho Miguel, es fundamental, ¿no? Ya lo decía en el librito A los pies del maestro, ¿no? Que la primera, digamos, facultad del discípulo es el discernimiento, porque si no podemos estar dando vueltas inútilmente y perder muchísimo tiempo, ¿no? Otra cosa que quería decir, me ha encantado la exposición del Bhagavad Gita. La verdad es que es un libro que yo conocí con 16 años y que me ha acompañado siempre, ¿no? Es un gustazo siempre hablar del Bhagavad Gita, ¿no? Y como última y pequeña aportación mía, ahora cuando Miguel también ha estado hablando, pues me he acordado una frase que era uno de los lemas del creador de los Boy Scouts, se llamaba Baden-Powell, y este señor decía: deja el mundo mejor que como lo has encontrado. Creo que ese es un poco el enfoque que tenemos que tener. Creo que es la primera visión, la más cercana. Muchas veces cuando hablamos de hermandad, de fraternidad, y yo sé que la teosofía, yo soy un humilde estudiante de teosofía, pues habla siempre de fraternidad, ¿no? Pero muchas veces nos perdemos un poquito en las palabras, y esto es otra cosa que hay que llevarlo a cabo. Si tú estás peleado con tu hermano, antes de pensar en la idea de fraternidad, pues ve y reconcíliate con tu hermano. Si estás peleado con tu primo, pues ve y te reconcilias con tu primo. Y esto es una onda expansiva, porque quizás con nuestro primo, con nuestro hermano, nos llevamos estupendamente, pero quizás estemos peleados con el vecino que tenemos enfrente. Pues esta llamada a la fraternidad es la reconciliación con ese vecino. Y si no estamos peleados con el vecino, pues
De forma expansiva tenemos que ir ampliando la fraternidad en este orden, empezando por lo más cercano, por lo más fácil, hacia digamos, un poco lo más extenso, lo más difícil. Y esto creo que es una idea que ya Jesús el Cristo nos lo dijo, ¿no? Cuando hablaba de tu prójimo. Le preguntaban a él, ¿quién es mi prójimo? Bueno, pues tu prójimo es el que tienes al lado, evidentemente, ¿no? Es el que tienes al lado y de forma expansiva, pues poco a poco se va expandiendo, ¿no? En realidad tendremos que expandir esta idea a otras personas, a otros grupos de esoterismo, que son nuestros hermanos. Yo no participo en la sociedad teosófica, pero yo os veo como si fuerais mis hermanos. Yo os considero así, me gustaría que vosotros también me consideráis así, de esta manera. Esta creo que es la idea que tenemos que tener un poco en nuestra mente y que esto se vaya expandiendo cada vez más, porque es que es la única manera de cambiar este mundo. Y ya está, paso la palabra ya. Gracias. Gracias, Federico. Bueno, primero tengo que presentarte. Federico es miembro de un grupo de trabajo espiritual en Granada, en el cual fui invitado a participar en muchas ocasiones. Y bueno, ya veis que se expresa con toda claridad y que es un teósofo independiente, pero que realmente me ha encantado toda tu explicación. Tengo que decir que el discernimiento es esencial, como bien has dicho, porque a medida que cogemos el hábito de ese discernimiento, buscando la verdad de las cosas, realmente llega un momento que vamos descubriendo lo que hay entre líneas, que vamos descubriendo lo que no está explícito, pero que está implícito. Y ese es el trabajo de la conciencia, ir descubriendo aquello que está oculto, aquello que las palabras apenas representan, porque entendamos que esos son como portales para abrir la conciencia a otros niveles de comprensión. Nada más. Vale, pues había una mano levantada que ahora la bajó, de Alfredo, de Argentina. No sé, Alfredo, si querías decir algo, querías preguntar algo, hacer un aporte, abre tu micrófono. Sí, quería preguntarle si tendrían que explicar con otras palabras, con otras frases, el significado de Dharma, en el andar continuo, en la vivencia constante de la existencia, en la práctica de la vivencia del momento, de la vida normal. ¿Cómo podemos ampliar o mejorar el Dharma? Bueno, el Dharma es el deber espiritual, aquello que se educe, que surge de la conciencia, lo que es justo, lo que es recto. Claro, ahí es el segundo paso del discernimiento, porque si descubrimos lo que es justo y lo vamos realizando, lo que es recto, lo que en cada situación cabe, pues ahí es donde estamos haciendo un desarrollo espiritual. Todo el trabajo bien hecho, el deber, aquello que después, si vamos ampliando horizonte, vemos que es lo sagrado en la vida, aquello que es esencial y fundamental, eso es el Dharma. Otros podrán dar otra explicación. La indicación que dio el señor que habló antes que usted sería una indicación de la vida constante para ampliar el Dharma, entonces, ¿verdad? Sí, hacer una vida en conciencia, en responsabilidad, con un sentido de lo recto, de lo justo, de lo que es bueno. Muchas gracias, señor, muy amable. Excelente la explicación que dieron todos ustedes. Vale, gracias, Alfredo. Luego tenemos una consulta por el chat de Felipe Alfaro, que dice lo siguiente: una consulta ante diferentes decisiones que presenta la vida, ¿cómo saber cuál es la correcta? Por ejemplo, hay dos opciones que implican un cambio de vida porque implica un traslado. Es un buen cambio económico, pero actualmente estoy con muchas cosas positivas y estoy feliz. ¿Cómo saber cuál es el camino de la intuición sin que influya el apego o la personalidad? ¿Cómo escuchar a la intuición para tomar decisiones? Ahí te queda, Miguel. Hay que empezar por las cosas pequeñas, cotidianas, porque
una frase muy recurrente es aquella de Santa Teresa que decía: entre los pucheros también anda Dios. Caramba, es que una buena cocina, todo sano, equilibrado, tal, es importante, ¿no? Pero en las cosas pequeñas cotidianas, a veces las hacemos por rutina, no poniendo la atención en ellas. Entonces, la atención es fundamental en todo, en nuestro trabajo, en nuestra vida de relación, en cómo observamos la vida del mundo, porque claro, a veces hay muchas influencias que son extrañas y nos atrapan. No, 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 tenemos que ser nosotros mismos los que afrontemos todos los aspectos de la vida que nos toca vivir. Para eso ese profundo discernimiento, ese análisis, a veces ese silencio, porque no podemos precipitar respuestas a interrogantes profundos. Tenemos que dejarlos ahí latentes y para que germine la respuesta. La respuesta puede estar muy adentro de nosotros, no en la superficialidad de la mente ni de la personalidad. Aquello que preguntamos en niveles más profundos a veces tarda tiempo y cuando menos te lo espera, surge, porque el ser siempre está presente en todos los actos de nuestra vida. Como bien decía antes, todo eso es de paciencia, de humildad, de perseverancia, porque lo importante es hacer el trabajo de cada día, sin esperar los resultados. Ya vendrán, no hace falta. Cuando se pone la semilla en la tierra, cuando hay las condiciones, surge la planta. Pues esto es algo parecido. Bien, gracias, Miguel. Yo quería añadir solamente una cosilla sobre esta pregunta, que antes de darle paso a Jesús y luego a Carmen, que lo que nos pasa es que muchas veces estamos en una zona de confort. Es decir, nos sentimos bien, a gusto, con este ambiente, con estas condiciones, y cuando se nos plantea un reto, de salir fuera de la zona de confort, ir a un lugar nuevo, hacer una actividad nueva, un cambio, en definitiva, nos aparecen los miedos. Entonces, claro, solamente la intuición es la que nos dice si realmente vamos a tener que aceptar ese reto, si nos va porque a lo mejor ese representa, aunque perdamos cosas, aunque soltemos, es el que representa el próximo paso que tenemos que dar en nuestra evolución propia. Jesús, adelante si quieres. Sí, muchas gracias. Bueno, Miguel, muchas gracias por este compartir que para mí, en definitiva, cada vez que me encuentro con todos es como una especie de bendición. Carlos empieza las reuniones siempre con una invocación maravillosa en la que los maestros nos bendicen. Y yo he encontrado en esta exposición que tú has hecho una especie como de recorrido por el sendero y se nos dice que tenemos que convertirnos en el sendero mismo. Y he encontrado entre tus palabras unas que me han llamado mucho la atención. Y es que dices, hay sendas de bendición. Y si los maestros nos bendicen, y si estas sendas son el sendero, nosotros hemos de ser la bendición misma. Esta idea de la bendición me asalta siempre por todos lados. Voy con ella por todos lados tratando de escrutarla, de comprenderla, de asimilarla, de hacer la vida. Y bueno, pues gracias por esta bendición que yo creo que es muy hermosa y que ese es un estímulo muy bonito, muy hermoso para este paso a paso que tenemos que dar. De modo que muchas gracias. Claro, claro, es que un día de Rama es un día especial. Efectivamente, hacemos la invocación y entonces se empieza a crear ahí un egregor bueno, que eso con el tiempo, pues propicia los trabajos que allí se vayan desarrollando. Voy a decir una experiencia personal. Soy muy sensible, mi vida ha ido, yo qué sé, a través de una sensibilidad desde muy joven. Un día, yo he sido presidente muchos años de allí, claro, hay veces que las ramas somos grupos heterogéneos siempre, y a veces es difícil aunar, pero bueno, se va sembrando, ¿no? Un día iba yo un poco descorazonado. Iba por el pasillo, ¿sabéis? Habéis estado ahí en Madrid, la Rama Esperia, hay unos pasillos para ir a la Rama.
Y llegué a la mitad del pasillo y me entró una paz, una alegría, una cosa, digamos, caramba. ¿Y esto qué es? Pues esto es lo que se va creando. Porque si pedimos la bendición está. Luego, si somos coherentes con el trabajo, pues resulta que ahí se crea un egregor. Es maravilloso. Han notado otras personas que han ido allí. Y claro, yo no sé hasta qué punto, ahora nos comunicamos por Zoom, es maravilloso, porque nos comunicamos hermanos de varios continentes, pero hay algo especial en las logias, en las ramas teosóficas, que se va creando con el tiempo. Y eso propicia el desarrollo espiritual, porque para hablar de determinadas cosas tenemos que dejar la vida diaria fuera y entrar en ese terreno. Es un terreno sagrado porque es un terreno de la conciencia. Ahí nos vamos trabajando, se va entretejiendo una comprensión mayor de las cosas. En fin, creo que sí, que la bendición funciona. Y máxime cuando hemos hecho los rituales de sanación, aquello es maravilloso, porque invocamos las fuerzas angélicas para ayudar a los enfermos. Y aquello es maravilloso. Es que realmente hay... Por eso decía que no estamos solos. Cuando hacemos nuestro trabajo, la parte oculta hace el suyo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro, con responsabilidad, con rigor, con amor al trabajo, porque siempre hay un resultado. En fin, nada más, no me extiendo. Bueno, muy bien. Gracias. Ahora, Carmen, que tenías la mano levantada. Sí, no, quería hablar aquí con respecto a esta pregunta que dice, ¿cómo escuchar a la intuición para tomar decisiones, no? Todos tenemos la intuición y todos tenemos esa conciencia, esa vocecita interna que nos habla de la conciencia que nos dice lo bueno, lo malo, etcétera. Pero es esta pequeña conciencia nuestra y cómo tener acceso a ella y a la conciencia más universal, que es esa energía universal en la que todos queremos enchufarnos en cierta medida para tener la gran intuición. Pero todo esto depende de nosotros. ¿Cómo tenemos nuestra mente? ¿Cómo tenemos nuestras emociones? ¿Estamos armonizados o vivimos en una vibración permanente, como decían anteriormente mis compañeros, de miedo, de angustias, de ambiciones, de egoísmos? ¿Qué tipo de voz vamos a escuchar en ese ámbito? Escucharemos la voz de la ambición, la voz del miedo, la voz de nuestras angustias, porque estamos envueltos en ella. Entonces, esto es un proceso en el que lentamente, como decía Miguel muy sabiamente, vamos construyendo ese ámbito interno en el cual va a empezar a funcionar la armonía. Cuando hay esa armonía, hay silencio y entonces podemos escuchar realmente esa voz de la conciencia que no es otra que la voz de la intuición. Pero si vivimos agitados y vivimos en unas vibraciones muy densas, difícilmente podremos escuchar la voz de la intuición. Por eso digo que depende de nosotros. Y con respecto al Dharma, el Dharma generalmente se traduce por deber. Pero ¿cómo es este deber? Este deber es lo que somos. No somos otra cosa que lo que somos, auténticamente, y ese es nuestro Dharma, ser lo que somos. Obviamente, volvemos y está conectado con lo que hablaba anteriormente, depende de nosotros, de cómo ser auténticamente lo que somos espiritualmente.
no puede llegar por la vía del toque de la varita mágica. Que nos tocan y nos dice, bueno, a partir de ahora usted ya es bueno, es santo, va a tener las capacidades intuitivas. Si nos venden esto, nos están engañando. Ahora es lo que se hablaba anteriormente a través de nuestro esfuerzo personal y nuestro deseo. Y no solamente nuestro deseo, sino poner nuestra voluntad. Porque no es solamente desear, yo quiero. Pero el yo quiero es como que hay algo que me va a venir de fuera, que me va a tocar con esa varita mágica, ¿no? Yo quiero ser bueno. Pero ¿qué estás haciendo para construir esa bondad? ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? Porque tiene que haber una reacción integral en el sentido de que podemos pensar, vamos a ver, lo importante es la conexión de lo que pensamos con lo que somos. Estamos desconectados, porque yo, por ejemplo, ahora puedo pensar tranquilamente, yo soy Superman, me subo al tejado de mi casa y yo vuelo. Me tiro, pero eso lo estoy pensando, no lo estoy llevando a la práctica. Entonces lo que falta es la conexión entre lo que pensamos como ideal y lo que somos aquí en la vida. Tiene que surgir esta chispa entre el mundo del pensamiento y el mundo nuestro material. Cuando surge la chispa, unimos lo mental con lo material. ¿Y cómo se lleva a cabo esa chispa? Se lleva a cabo a través de la introspección y la reflexión, que va cambiando nuestro mundo interno. El mundo externo va a cambiar en la medida en que nosotros cambiamos internamente. Pero es fundamental el poder bajar de la nube, como se usa ahora en los ordenadores. Tenemos todo en la nube, pero hay que bajarlo de la nube a nuestro cotidiano vivir y procurar esa armonía que es en el momento de hacer la chispa. Viene lo que decía Miguel, es el momento en que en cualquier situación tenemos ese chispazo de intuición que nos advierte de algo, que nos comunica algo. Bien, nada más que esto. Y gracias, Miguel, por la conferencia que estuvo muy acertada en esta. Miriam ha puesto en el chat las dos, el PDF completo y la presentación también, si lo queréis descargar. El PDF es completo, es todo el contenido, menos los comentarios, claro, que no sé. Miguel, no lo veo. Sí, en el chat está. No. Sí, está. Despejando horizontes internos. Sí, está en un PDF. Presentación Rama. La presentación primero y luego el PDF con Despejando horizontes. Sí, está. Es que lo subieron antes de que entráramos. Lo subió ahora a última hora. Hay dos presentaciones. Presentación Rama, que no sé qué. Pues no lo estoy. Y después está el PDF. Pues no lo estoy viendo. A las 18:20, Carlos. Ah, pero eso fue, claro, lo puso antes. Ya, claro. por eso no lo veo. Vale. Bueno, os lo mando otra vez. Sí, está Miguel, está Miguel. Bueno, a ver, gracias, Carmen. Felipe tiene la mano levantada, Felipe Alfaro, que antes hizo la pregunta acerca de la intuición. Adelante, Felipe. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Miguel. Gracias por tu excelente presentación. Solamente quería complementar un poco la pregunta y escuchar su opinión. Bueno, primero agradecer
tu comentario, Miguel, y también el de María Carmen, porque me ha dado mucha paz en sí. Pues quiero ser muy breve, no les voy a quitar mucho tiempo, pero les quiero expresar también una decisión que puede implicar, ¿no? Al final no hay una decisión buena o mala, ¿no? Pero sí puede implicar un cambio fuerte, porque pues me iría del país. Yo no tengo mucha certeza cómo escuchar en sí. Yo ya entendí muy bien el mensaje que dijo Miguel. Al final, pues si tengo buenos pensamientos, pues al final va a surgir al final la respuesta en sí, pero me parece como complicado escuchar ese discernimiento, y en especial cómo identificar cuando uno está en una zona de confort. Por ejemplo, yo seré muy breve. En mi caso, yo salí del país, ahora regresé a mi país natal, y todo se estaba acomodando de una gran manera muy bonita, donde yo estaba realizado con mi familia. Y de un pronto a otro me salió una gran oportunidad, pero a nivel profesional. Entonces, una con otra, ¿no? Pues puede haber, no sé, quiero analizar todas las áreas, pero qué difícil, ¿no? Tomar una decisión. Por un lado, pues está esa ambición de poder, o puede ser no poder, sino de crecimiento profesional, que puede estar relacionado con el ego, pero por el otro lado está la zona de confort, que también pues hay que considerar que también uno está acostumbrado a vivir bajo las condiciones actuales que uno está, y vivir porque las cosas aparentemente se están dando de una muy buena manera. Pero bueno, disculpen por quitarles su tiempo, nada más me gustaría escuchar un poco más a fondo en sí cómo balancear y cómo llegar a un punto medio, cómo saber cuando no es zona de confort, ni tampoco uno tomar una decisión que simplemente es por algo económico, algo temporal también, que puede implicar un sacrificio en otras áreas. Gracias y buenas tardes. Carlos, tú lo explicas mejor que yo. Me gustaría comentarlo a la pregunta de Felipe. ¿Le puedo contestar? Sí, adelante. Vamos a ver, Felipe, nadie hay quien te pueda dar una respuesta, pero yo en la propia conferencia de Miguel también han salido dos palabras unidas, y es silencio expectante. ¿Silencio de qué? Tenemos que hacer silencio de nuestra personalidad, de lo que son nuestros deseos, nuestras creencias, de todo aquello que conforman pues esa parte protagónica de la personalidad que quiere crecer o no crecer. Cuando uno se queda expectante, en silencio, lo intuitivo puede venir. Y en todo caso, también puedes hacer una labor de discernimiento, porque si tú puedes crecer profesionalmente, ¿es tu profesión un servicio? ¿Es una manera de darte a los demás? ¿Es ese tu talento? Pues mételo todo en la cacerola, en la olla, que se cocine solo y quédate en silencio. Y pide esa bendición de lo alto que te ilumine, porque esa está en tu corazón. Entonces la respuesta la vas a tener tú. No te la va a dar tu personalidad. Tu personalidad puede decidir, puede acertar o no. Pero si tú lo haces desde el silencio, desde ese querer ayudar más a los demás, desde querer hacer ese servicio, nunca podrás fracasar. Siempre acertarás. Gracias por la oportunidad de dar la contestación. Bueno, yo, Miguel, si me permites, Sí, tú mismo. Quería añadir alguna cosa, porque justamente de eso tenemos experiencia. Bueno, pues, y Carmen también. Pues a ver, tanto Carmen como Adela y yo hemos nacido en Argentina y hemos venido aquí, en mi caso, pues una oportunidad
bueno, más que una oportunidad fue un poco buscarla, la oportunidad, no es que me salió una oferta, sino que vine a buscar esa oportunidad y estuve en esa situación. ¿Qué hago? Dejo atrás a la familia, amigos, lo conocido, etcétera, pero claro, en mi caso, cada caso es particular, ¿eh? Esto no digo que sea lo común, cada uno tiene que ver. Que en mi caso, pues yo quería dar un entorno mejor para el crecimiento de mis hijos y no era solo por ganar más dinero o algo, sino por todo un modelo, un proyecto de vida. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jesús acerca de que cualquier profesión es un servicio. La de abogado, la de ingeniero, la de médico, la de, qué sé yo, pintor, cualquiera. Cualquier profesión siempre es un servicio. Y tenemos que tener en cuenta eso, de que lo que nos presenta, y otra cosa, es que nada es permanente. Es decir, que todo es cambiante. Y si estamos bien, y estamos muy bien en un lugar determinado, en un momento determinado, sepamos que tarde o temprano eso va a cambiar. Igual que si estamos mal y nosotros trabajamos, podemos hacerlo mejor. Pero que es muy difícil realmente tomar una decisión, pero si lo vamos pensando, los pros, los contras, todo esto al final nos va a llevar a digamos, a menos que sea una cosa muy clara, pero a veces tenemos que aceptar esos retos. Porque luego, cuando se toman las decisiones, y esto es muy interesante, es algo que han analizado los psicólogos en las últimas décadas, ¿cuál es el mecanismo de la toma de decisiones? Antes se pensaba que lo hacíamos mentalmente. Hago una lista, cuáles son los pros, los puntos fuertes, cuáles son los contras, los puntos débiles, balanceo y digo cuál estoy dispuesto a renunciar y cuál estoy dispuesto a aceptar como que me interesa. Pero luego se vio que, claro, elaborar todos los detalles a través del razonamiento es sumamente difícil, complicado y en muchos casos es imposible, porque no, todo es una aventura, la vida es una aventura, nunca vamos a saber exactamente con quién nos vamos a encontrar. Un nuevo trabajo, sea en el país o fuera, implica nuevos compañeros, nuevos jefes, nuevas personas, nuevos clientes, nuevos proveedores, y nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar, qué relación vamos a tener con ellos, qué vamos a poder hacer ahí. En mi experiencia personal, cuando vine de Argentina, jamás en la vida me imaginaba que iba a poder hacer lo que pude hacer y estoy sumamente satisfecho y contento de haber creado una gran oportunidad que me trasciende a mí, que esto ya es un aporte que no termina conmigo, al contrario, esto ha seguido y sigue y bueno, y ha seguido un curso enorme, feliz. Pero claro, a veces la oportunidad hay que buscarla y cuando viene hay que mirarla con cariño. Cuando uno está, también hay una cosa que es la sincronicidad. Cuando uno está deseando algo, las oportunidades aparecen. ¿Por qué? Porque nos ponemos inconscientemente en el lugar donde están esas oportunidades. Entonces son todas cosas que hay que balancear y pensar y darse un camino por el bosque o por la montaña o por algún lugar así apartado y quietamente, en la quietud de ese entorno y con aire fresco y todo, pues pensar, porque luego lo que encontraron los psicólogos y quienes han estudiado esto es que la mayoría de las decisiones no se toman mentalmente, se toman por la emoción. Esto me gusta, no me gusta, mira, no sé cómo es, pero me gusta, esto me atrae, ya está. Y en el caso que decíamos y que estábamos planteando, por la intuición, ese chispazo que decía Carmen que puede salir y que nos puede decir adelante o no, mira, esto no. Aquí estamos viendo unas cosas que no están claras o unas cosas negativas, no, esto no me gusta.
Nada más, no es, perdonad la extensión, pero ha sido una experiencia que quería transmitir. Gracias. Federico, bueno, yo simplemente, si puedo añadir algo, vivimos tiempos de incertidumbre. A veces es como si caminásemos sobre el filo de la navaja, pero es el proceso que ha explicado Carlos también. Vivimos tiempos de incertidumbre. ¿Por qué? Porque tiene que aflorar algo dentro de nosotros. Paciencia, humildad, perseverancia y confianza. Confianza, porque no tener nunca miedo. La confianza es siempre una estrella que nos va guiando, aunque no se exprese de una manera concreta. Nada más. Federico, tenía la mano levantada. Sí. Bueno, pues me está encantando las aportaciones que estoy haciendo, son tremendamente fecundas. A la pregunta de Felipe, bueno, es una pregunta súper interesante, ¿no? Yo quizás lo que podría aportar en ese sentido es pensar que la zona de confort suele ser muy poco fértil. La zona de confort es como un nido en el cual está ese gorrión, ese ave, que está muy a gusto en el nido, pero claro, si quiere aprender a volar, tiene que moverse de ese nido, con el riesgo, con el peligro, en fin, con todo lo que eso lleva. Está muy bien que volvamos de vez en cuando a la zona de confort porque es agradable y a veces pues somos humanos y nos faltan las fuerzas, ¿no? Pero hay que atreverse a salir de esa zona de confort y levantar las alas e intentar volar como nos enseñan las aves, ¿no? Otra pregunta muy interesante, Felipe, es el preguntarnos siempre en la vida no por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. Claro, el para qué te va a dar una respuesta súper amplia, una respuesta súper abierta. Muchas veces cuando nos preguntamos por qué nos pasa esto, pues nos cerramos en nuestros miedos, nos cerramos en nuestra forma cómoda, en esa zona de confort, y nos limita mucho las respuestas que obtenemos del por qué. Pero cuando tú te preguntas el para qué me pasa esto, le estás preguntando realmente a la vida. O sea, estás lanzando una respuesta a la vida y estás esperando y estás pidiendo a la vida que te responda. Entonces creo que cambiar la pregunta de por qué al para qué creo que puede ser una cosa muy buena. Te hablo a ti, Felipe, pero estoy hablando en general del ser humano, ¿no? Y por último, habéis tocado un tema interesantísimo, la intuición. Bueno, se podría hablar muchísimo sobre la intuición, pero creo que lo más importante es saber que la intuición es simplemente la respuesta a un canal que siempre está abierto. Y nos llega cuando estamos esforzándonos, como bien habéis dicho algunos de vosotros, cuando estamos peleando en este mundo por intentar aquietar nuestra mente. El silencio, también lo habéis comentado. Quiero recordar que una de las primeras frases de Blavatsky, en La voz del silencio, dice algo así, disculpadme, pero lo estoy diciendo de memoria. Quien quiera escuchar el sonido insonoro, el nada, tiene que comprender la naturaleza del dharana, la concentración. Claro, la concentración no estamos hablando, me imagino que la maestra no está hablando de una concentración física, de estar ahí así con los ojos ahí y con el ceño fruncido, ¿no? Está hablando de aquietar nuestra mente para dejar libre ese canal que siempre está abierto. Ese canal es el canal de armonía entre el personaje, nosotros, nuestra alma y el espíritu. Cuando dejamos libre ese canal, surge la intuición, llega la intuición. Y tenemos que intentar que sea de una forma cada vez más continua. Yo sé que es difícil, la intuición son esos chispazos que nos llegan, pero estoy convencido de que podemos ampliar, podemos limpiar ese canal para que ese mecanismo, vamos a llamarle así, fluya de una forma más usual, digamos, entre nosotros, porque realmente eso nos está conectando con nuestro espíritu. Entonces creo que, bueno, esta es la aportación que quería hacer. Muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Carmen, y luego estaba sí, pero no sé, la he perdido. Carmen, adelante. Sí, no, esta es un poquito la respuesta a Felipe, que uno entra en esas disyuntivas, ¿no? Pero en realidad lo mío fue
yo no lo pensé. Fue distinto, fue una cosa rara. Yo llevaba un tiempo pensando que me iba a ir de Argentina. ¿Cómo? No lo sabía, pero yo me iba a ir. Mi madre lloraba y decía, Carmen, me vas a llevar contigo. Tenía una certeza interna, no sé de dónde venía ni nada. Y dependió mi viaje de la zanahoria que me pusieron por delante. Esto nosotros somos como los burros, porque el burro va detrás de la zanahoria. Tú le cuelgas una zanahoria aquí delante y va queriendo coger la zanahoria. Y nosotros somos un poquito así, yo por lo menos, ¿eh? Esa fue un poco, me pusieron una zanahoria interesante y dije, pues mira, ya que pensaba irme, pues me voy a España. ¿Eh? ¿El planteamiento cuál fue? Hablamos el mismo idioma, no tengo que aprender un idioma diferente, es la patria de mi madre. Pues mira, allí me voy y en 2 meses estuve aquí en España. Pero estos son karmas. También tenemos que ver que no lo hemos mencionado para nada, pero hay una ley que se llama karma. Entonces, y esto bien lo sabe Miguel, él tuvo un karma con Barcelona, estuvo 20 años queriéndose ir a vivir a Barcelona, pero su destino estaba en Madrid. Y fue difícil la elección porque aguantó 20 años y 20 años insistiendo y 20 años se quedó aquí y finalmente está aquí con nosotros. Entonces, hay algo que trasciende nuestras decisiones. Si el juego del ajedrez se pone de tal manera en el tablero en que vamos moviendo nuestras piezas, todo se va a ajustar en determinado momento que la salida se facilita. Hay algo que se presenta que es fácil de hacer. Podemos topar 20 años con una pared de decir, me quiero ir a Barcelona, me quiero ir a Barcelona, como en el caso de Miguel, y de pronto hubo otra cuestión y tú encuentras que el camino se hace fácil. Y donde el camino se hace fácil es por ahí por donde uno tiene que ver que se te facilita. Es como si todo fuera más sencillo y todo se abre. Entonces hay que escuchar un poquito esa voz interna, como hemos dicho todos hoy, y dejarnos llevar un poco. A mí la zanahoria fue muy interesante y a mí me atrajo la zanahoria y me vine detrás de la zanahoria. Me pagaban el doble de sueldo, yo tenía resuelto un montón de cosas, entonces seguí la zanahoria y digo, fíjate tú, y hace 40 años que estoy en España. Esto era un poquito lo que yo te quería transmitir, que no era tan científico ni tan psicológico, pero es humano, es una experiencia humana la que todos tenemos y podemos transmitir, pero esa es tu decisión. Por alusiones voy a hablar un poco. Es cierto, había unas situaciones que bueno, yo había conocido Cataluña y bueno, veía que en aquel tiempo pues tenía algo que no encontraba aquí. 40 años después de aquello, he sabido a nivel interno, a nivel espiritual, por qué fui, para qué fui, que no era para lo que yo pensaba y por qué no me tuve que quedar allí, no me pude quedar allí. Pero en todo ese tiempo, Ángel Rubio me decía una cosa muy interesante, que decía, mira, Miguel, el día que los dioses decidieron castigar a los humanos, les concedieron la realización de sus deseos. Entonces yo eso me quedó siempre grabado. Y había otro que decía, Miguel, yo no te veo en Barcelona, ¿eh? Yo no te veo en Barcelona, es como si tuvieras la puerta cerrada. Digo,
y todo esto. Pero sin embargo, yo ahí conocí la teosofía y conocí a gente que realmente me dio una tónica interna que como no la he vuelto a encontrar. Entonces fue provechoso mis 20 años de tener un pisito en Barcelona y mis 20 años de no poder ir. Porque aparte de todo, mi mujer no le convalidaban el título que tenía de laboral, y entonces digo, bueno, esto ya es absurdo. Y ahora me alegro de no haber ido. Muy bien, muy bien. Muchas Sí, gracias sí. a todos. Muchas Gracias. gracias, lo valoro Venga, mucho. Felipe, un No, abrazo. gracias a ti, fue realmente, Suerte. tiene Perdona, mucho, Gracias. justamente perdona, tratando de ¿estás aquí en despejar España? esos horizontes. Felipe, ¿estás aquí en España o estás en...? No, en Estoy en México. Costa Rica. Ah, Es qué que bien. yo salí, yo soy de acá, de Costa Rica. Yo me fui a vivir a México. Estuve bastante tiempo fuera, pero la vida se acomodó. Yo volví a Costa Rica y ahora tengo la oportunidad de ir a Guatemala. Entonces, no sé, pues parece ser una buena oportunidad solo la parte económica, pero también han influido otras cosas. Mi mamá es peruana, fue a vivir a México, al final ella terminó recién acomodada acá, me ha ido bien en el trabajo acá, pues tengo pareja acá, no, parece como que todo era muy bueno acá. Pero no me quiero cerrar porque justo eso, tampoco, o sea, más que una decisión, es muy cierto lo que dice María Carmen, cuando yo me fui a México todo se acomodó muy bonito, pero no sé, ahora quiero pensar las cosas bien porque sí estoy contento acá, pero tampoco quiero caer en esa parte, esa zona de confort. Pero valoro mucho sus comentarios y vamos a ver qué dice la vida. Se hace, Buena hace, Muy suerte, bien, que tenga gracias, buena Felipe. suerte. Exacto. se hace camino al Gracias, andar. gracias, así es. Sí, sí, no sé si habías levantado la mano antes, no sé si querés hacer. Sí, pero no sé, creo que mejor. A ver, es más de lo mismo, pero quizás lo diferente es que yo entiendo lo de la zona de confort, pero yo pienso que no siempre las oportunidades de cambio significa que deban ser tomadas. O sea, a veces como yo lo veo, la vida está en un punto y a veces se nos presentan estas oportunidades, pero no significa que deban ser tomadas. No necesariamente. Ahí la importancia de lo que habló Miguel, del discernimiento, de saber qué hacer. Y entiendo a Federico lo de cómo saber qué hacer, eso es muy complejo. Pero bueno, creo que lo que dijo Carmen es muy importante, que es que cuando tú meditas mucho en algo, en este caso, en esta complejidad, en esta decisión, llega un momento en que la solución es muy clara, es muy clara. O sea, se te pone delante de tu nariz y es muy clara la decisión. Pero para eso tienes que concentrarte en los pros, en los contras, si estás feliz ahora, qué estás buscando con cambiar, o sea, todas estas preguntas que me imagino que le estás haciendo y que nos haríamos cualquiera de nosotros, pero cuando te concentras en eso, en algún momento verás la respuesta de forma clara. Pero quizás lo diferente de lo que habéis hablado todos ustedes, que es verdad lo de la zona de confort y lo necesario de muchas veces salir para progresar, pero yo creo que en la vida se nos presentan oportunidades que están para ser rechazadas conscientemente. Ahí está el punto. ¿Cuándo rechazo? ¿Cuándo acepto? Discernimiento. Viveka. Quería probar eso. Aportar eso. Sí. Sí, sí, encantado. Sí, muchas gracias. Y efectivamente yo también puedo hablar de eso porque cuando estaba en Argentina tuve la oportunidad de ir a estudiar física al Instituto Balseiro en Bariloche, en el sur. Y a mí me encantaba la física, me encanta, y realmente es el mejor lugar donde se podía ir a estudiar. Y estuve a un pelo de hacerlo. Pero justo en ese entonces conocí a la Sociedad Teosófica y empecé a valorar cosas. Esto estaba en un lugar retirado, ¿no? En una isla, un lugar hermoso, muy bonito, en el sur de Argentina, que es precioso, con montañas, lagos, naturaleza y todo. Pero claro, para estar ahí había que estar exclusivamente para eso.
Y cuando ya conocí la Sociedad Teosófica y conocí, en fin, pues gente, nuevos amigos, un ideal y todo esto, dije, me lo pensé y dije, no. Dice, esto no, y tenía la oportunidad, porque el propio director del instituto me había dicho, yo era muy joven, me había dicho que fuera y todo, pero me lo pensé bien y dije, no, voy a estudiar física en Rosario, en la ciudad donde vivía, y me quedé y ahí encontré mi pareja, hice mi familia, en fin, comencé, es decir, que a veces también me parece muy bueno el aporte de Sisi, que a veces también hay que decir que no, algo, porque puede ser muy bueno desde cierto punto de vista, pero a lo mejor no es tu dharma, precisamente. Creo que Federico estarás hecho un lío con todo, con esto que sí, que no, que sí, que no. Pero bueno, es así es la vida, ni más ni menos. Muy bien. Chicos, no sé si tenéis más preguntas, aportes. Bueno, pues si no tenéis más nada, Felipe, bueno, si no tenéis más nada, pues vamos a cerrar ya la reunión. Si no queréis decir algo más. Y bueno, en el chat hay varios agradecimientos y algunas despedidas. Y entonces os voy a agradecer a todos vuestra participación. Fue muy interesante y creo que precisamente el coloquio ha sido también muy, muy interesante porque hay un punto muy fundamental, que es cómo tomamos esas decisiones para despejar esos nuevos horizontes en nuestra vida, ¿verdad? Os voy a pedir que me sigáis con el cierre de esta reunión a través de una meditación que es una pequeña invocación, que es la invocación de la vida una, escrita por Ani Besa, grandiosa, porque nos conecta con esa unidad que es que es la vida una. Entonces os voy a pedir que me sigáis en silencio. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada ser. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Muchas gracias.